Vamos a continuar entonces con Ignacio Moya de Conestoga College, quien expone sobre el gran igualador, la voluntad en Schopenhauer. Ignacio tiene un doctorado en filosofía en Western University en Canadá, piensa y escribe principalmente sobre el pesimismo filosófico con un enfoque en la filosofía de los siglos XVIII y XIX. Ya otros temas en los que trabaja son historia de la filosofía, los derechos de los animales y la justicia social. En Chile ha sido profesor de filosofía en varias universidades, la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, Universidad Central, San Sebastián, la del Desarrollo y la Universidad Abierta de Recoleta. ¿Ya? En Canadá ha sido profesor en Sheridan College y Conestoga College. Es autor de los libros Pesimismo Profundo y Entre Infinitos. Ignacio. Hola, gracias. Voy a partir por lo más evidente, que es agradecer la presentación de Javiera. La encontré completa, tocaste muchos temas y de verdad que siento que tu presentación, un poco lo que quiero hacer a partir de ahora es un poco complementar tu presentación, porque creo que tal vez estamos hablando un poco de lo mismo, pero quiero hacerlo desde otra perspectiva. Así que gracias por tu excelente presentación. Y además aprovecho a agradecer a Sandra por organizar esto. Para mí por lo menos es un honor estar aquí con Javiera, Paolo, Begoña. Algunos de ustedes yo los seguía por redes, así que algo de su trabajo yo conozco, pero es primera vez que nos estamos viendo. Especialmente Begoña, Paolo, es primera vez que te veo en persona. Así que gracias, Sandra, y sobre todo porque, bueno, no puedo ser objetivo yo en esto, no soy objetivo, pero entonces mi opinión sobre Schopenhauer es que definitivamente uno de los grandes filósofos en la historia de la filosofía. Y tal vez durante mucho tiempo ha sido poco estudiado y poco apreciado. Así que estos aportes, para traerlo y mostrar su relevancia, es lo que se merece, creo yo, alguien que ha hecho los aportes que ha hecho a la historia del pensamiento. Así que eso hay que dejarlo claro para entender por qué estamos haciendo esto de Schopenhauer. Así que gracias, Sandra, por ofrecer esta oportunidad. Entonces, como bien dije, quiero complementar la presentación de Javiera, enfatizando que tal vez mi perspectiva sobre la discusión de Schopenhauer es más bien desde un punto de vista del conocimiento. Entonces, lo que quiero hacer, mi tesis, lo que quiero presentar hoy día es básicamente lo siguiente. En la filosofía de Schopenhauer encontramos las herramientas filosóficas y los argumentos necesarios para entender el lugar del ser humano en la existencia. Entonces, en su filosofía, lo que vamos a hacer es lograr, si leemos su filosofía, entendemos su metafísica y su argumentación, una de las grandes perspectivas que podemos obtener de su argumentación es lograr apreciar dónde está o dónde se ubica el ser humano en la gran existencia. Y específicamente, y esta es una pequeña cita textual que dice Schopenhauer, lo que quiero hacer, lo que yo quiero presentar hoy día es esta idea de Schopenhauer de que tenemos que suprimir un error antiquísimo en la filosofía. ¿Y cuál es ese error que Schopenhauer pretende suprimir? El error que Schopenhauer dice, que la filosofía comúnmente ha caído en este error, es el error de colocar al ser humano arriba, en el pináculo de la existencia, como el ser superior y todo lo demás debajo. Ahora, Javier habló de Descartes, habló de cartesiano y esta visión de la razón como la expresión máxima de valor, y eso es verdad, pero esta idea de que el ser humano de alguna manera se tiene que encontrar en un punto superior es una idea que tiene una historia que se remonta desde los orígenes de la filosofía occidental europea, por lo menos. O sea, estamos hablando de la época de los griegos. Ya en esa época, con esta idea de querer clasificar y ofrecer alguna taxonomía de la existencia, la pregunta por, bueno,
¿Qué lugar ocupamos los seres humanos en la existencia? ¿Dónde cabemos? Es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que nos diferencia de los otros animales y de los otros seres? O sea, es una tarea filosófica muy noble esa, ¿cierto? Querer saber cuál es nuestro lugar en la existencia, dónde nos ubicamos nosotros, qué es lo que nos diferencia. Y por supuesto, los que saben de filosofía antigua reconocerán que, o se acordarán tal vez, que Diógenes, de forma muy, una anécdota que se cuenta mucho, ¿cierto? Irrumpió en una clase, en una presentación que estaba haciendo Platón, en un momento porque Platón tenía esta idea que nosotros éramos el animal bípedo. Eso es lo que nos diferenciaba, ¿cierto? Y cuando entró la historia cuenta que apareció Diógenes con una gallina, ¿cierto? Diciendo, bueno, aquí tienes el ser humano de Platón. El punto es, hemos llevado mucho tiempo tratando de entendernos, dónde nos ubicamos. Entonces, en esta idea o en este propósito de tratar de ubicarnos y saber dónde nos ubicamos en la existencia, nuevamente, ¿cierto? Javier puso muy bien el énfasis en el rol de la razón y el intelecto, y eso no es casual, ¿cierto? No es antojadizo. A primera vista pareciera ser que efectivamente lo que nos distingue a nosotros de todo lo demás es nuestra capacidad racional, es nuestro intelecto. De ahí se viene, por ejemplo, esta gran cadena del ser, que tiene su origen en la filosofía griega, pero fue muy utilizada durante la época medieval, ¿cierto? Esta idea de la gran cadena del ser, donde Dios es el ser supremo, debajo de Dios después venían los ángeles, y después los seres humanos, después los animales, después la vida mineral, o las plantas, los minerales, en fin. Entonces esta pirámide, con esta gran cadena del ser que coloca al ser humano en el punto cúlmine, es lo que Schopenhauer nos puede entregar herramientas para revertir eso, o no revertirlo, no colocarlo de pie, sino igualar, por eso mi tesis aquí es que vamos a igualar a todos los seres que existen. Bien, entonces la pregunta que se sigue, si es lo que yo quiero proponer, que en Schopenhauer encontramos la herramienta para hacer esto, bueno, ¿cómo hace eso Schopenhauer? Shopping online comes with digital threats, so turn on NordVPN. Steer clear of phishing websites and encrypt your online traffic. Get the deal now. Bueno, no es el lugar de esta ponencia, no es el propósito tampoco, pero de todas maneras es necesario que yo haga brevemente una referencia a su filosofía, a su metafísica, a su idealismo trascendental. Esto es muy corto, así que si alguien sabe algo, si alguien está escuchando y cualquiera, pido perdón del caso porque es muy difícil en pocos minutos hacerle justicia al idealismo trascendental, pero creo que es necesario por lo menos que nos hagamos una idea general de qué se trata esto, porque solo así podemos entender bien cómo Schopenhauer llega a decir o cómo justifica su idea de que somos todos iguales. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Ya vimos con Javiera que hablaba de la importancia o la primacía de la voluntad en todo lo que es, y eso es así, efectivamente. Schopenhauer argumenta que la voluntad está en la esencia de todo, pero ¿cómo dice eso? ¿Por qué dice eso? Schopenhauer, como heredero de Kant, tampoco podemos hablar de Kant, pero es necesario solo mencionar brevemente que hay una relación muy importante aquí, porque Kant, Schopenhauer justificadamente, ¿cierto?, pensaba que Kant era el gran filósofo de todos los tiempos, y su gran contribución al pensamiento de Kant, según Schopenhauer al menos, fue justamente hacer la distinción entre sujeto y objeto, entre cosa en sí y representaciones. Entonces, nos va a tomar unos minutos para explicar eso. ¿Qué es lo que es el idealismo trascendental? Y nuevamente, perdón, no le puedo hacer justicia a esta explicación, pero por lo menos una introducción breve. ¿Qué es lo que es?
Básicamente el idealismo trascendental podemos tomarlo así. Parte de la idea o de la premisa que hay un sujeto y hay un objeto. El sujeto es para quien existen representaciones y el objeto es la cosa en sí. No quiero entrar en una discusión muy técnica, pero cuando digo que para el sujeto existen representaciones, lo que quiero decir es que el mundo se presenta, nosotros vemos el mundo bajo la condición de que primero hay un sujeto que puede percibir el mundo. Esto puede parecer un poco obvio, pero la movida que hizo aquí Kant y que Schopenhauer después siguió con esta idea, es fundamental porque establece una distancia, una separación entre, por un lado, un sujeto que ve y percibe el mundo, y por otro lado, el mundo como es realmente, independientemente de cómo lo percibe el sujeto. Al parecer aquí hay una distinción entre ambos. Entonces, cuando digo que hay representaciones, lo que quiero decir es que nosotros vemos cosas, percibimos cosas, ¿cierto? Vemos el color de las cosas, vemos objetos distintos en el espacio y el tiempo. Entonces, para que pueda existir representaciones, tiene que haber alguien que percibe el mundo. Ahora, sin entrar en la discusión de qué es lo que hace Schopenhauer distinto a Kant, solo me basta decir que el mundo real, y voy a usar esta palabra, el mundo real, el mundo verdadero, no es el mundo de las representaciones. El mundo real es algo que está más allá de cómo nosotros lo percibimos. Ahora, lo que hizo Kant fue que estableció esta idea que la cosa en sí, y así lo llama, la cosa en sí, el objeto, más allá de cómo nosotros lo percibimos, no lo podemos conocer. Está por siempre más allá de nuestra capacidad cognitiva. Pero la gran novedad de Schopenhauer es que dijo, bueno, en realidad sí podemos conocer la cosa en sí, aunque parcialmente, ¿cierto? Llega un momento en que dice, bueno, es un conocimiento parcial, pero sí podemos llegar a conocer la cosa en sí. Y la cosa en sí es lo que, es decir, el mundo real, más allá de cómo nosotros lo percibimos, es lo que Schopenhauer denomina la voluntad. Y la voluntad, como también Javiera mencionó en su presentación, creo que al principio lo mencionó, es como lo mencionaste, Javiera, creo, dijiste que era como una fuerza que sustenta, es una fuerza de vida, que sustenta todo lo que existe. Y esa voluntad hay que interpretarlo entonces como la esencia de todo lo que es, lo que realmente existe, es la voluntad, que se manifiesta o se hace presente de muchas formas, de todas las cosas que nosotros vemos en el mundo. Entonces, yo soy una expresión de la voluntad. Ustedes son una expresión de la voluntad. El laptop, los animales, ¿cierto? Ya que estamos hablando de animales, todo lo que existe es solo una representación específica y puntual de la voluntad. Entonces, para retomar esta idea, ¿cierto? Si nosotros entendemos, si aceptamos este marco teórico, metafísico que está presentando Schopenhauer, que nuevamente yo tengo que ofrecer la disculpa del caso porque esto es muy superficial, ¿cierto? Porque para otra discusión, pero si aceptamos este marco teórico del idealismo trascendental y esta separación entre sujeto, que percibe el mundo, y objeto o mundo en sí, la cosa en sí, la voluntad, emergen varias cosas. Varias ideas importantes que tienen relevancia para la pregunta o el dilema que estamos discutiendo o conversando nosotros ahora, ¿cierto? Que tiene que ver con la ética o cómo nos desenvolvemos en el mundo. Entonces voy a leer aquí un breve, una poca oración aquí, un breve párrafo de Schopenhauer de su volumen 2, del mundo como voluntad de representación. Lo voy a leer y que lo quiero comentar porque veamos la relevancia de lo que está tratando de decir aquí Schopenhauer. Dice, quiero comenzar por presentar una serie de hechos psicológicos que evidencian que en nuestra propia conciencia la voluntad aparece siempre como lo más primario fundamental, por lo cual tiene preferencia frente al intelecto. O sea, esto ya Javier lo había recalcado muy bien, ¿cierto? Ya la voluntad es anterior al intelecto, que por contra se demuestra sin excepción como lo secundario, subordinado y condicionado.
Ahora, esta constatación es tanto más necesaria por cuanto, y este es un punto importante que hace aquí Schopenhauer, dice, por cuanto todos los filósofos que me han precedido, desde el primero hasta el último, colocan la auténtica esencia o el núcleo del hombre en la conciencia cognoscitiva y conforme a ello el yo. Entonces lo que está diciendo aquí Schopenhauer es que, según él, antes de él, todos los filósofos que venían antes de él colocaban lo primordial, lo esencial en el intelecto y en la razón. Y nuevamente aquí podemos ver un comentario a Descartes, ¿cierto? Porque conocidamente el cogito ergo sum cartesiano establece que todo parte con el ser que piensa. Ahí está la esencia de todo. Entonces aquí lo que está diciendo Schopenhauer es, bueno, sí, eso es así, en el sentido que todos han colocado a la razón y el intelecto, pero como lo principal, pero no han entendido que en realidad el intelecto es secundario. Y esto, cuando yo partí mi presentación, porque un poquito más abajo es donde dice, este antiquísimo error, esta idea tiene que suprimirse. O sea, tenemos que deshacernos de esta idea que la razón es lo más importante. Y dice, y aquí ya voy a terminar con esta cita, que me parece sumamente interesante. Dice, el sorprendente fenómeno de que todos los filósofos hayan errado en este punto fundamental, poniendo del revés a la verdad, podría explicarse en parte, sobre todo entre los filósofos de los siglos cristianos, por el hecho de albergar el propósito de distanciar lo más posible al hombre del animal. Y a la vez presentían vagamente que la diferencia entre ambos estriba en el intelecto, no en la voluntad. De ahí surgió en ellos, de un modo inconsciente, la inclinación a convertir al intelecto en lo esencial y lo principal, presentando el querer como una mera función del intelecto. Entonces lo que está diciendo aquí Schopenhauer es, como solo él puede expresar, porque todo esto, si alguien, una de las cosas que sería muy bueno sacar de este coloquio es que si alguien se interesa por leer más, Schopenhauer es uno de los filósofos más gratos que existen para leer. O sea, es muy claro él y escribe muy bien. Entonces ahí lo dijo de una forma excelente, ¿cierto? Lo dijo clarísimo, que el ser humano, ¿cierto? Remontando a esta idea que nosotros queremos saber, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? El ser humano ha pensado erróneamente, ¿cierto? Hemos pensado que logramos identificar aquello que nos hace distinto a todos los demás. Y eso que nos hace distinto es la razón y el intelecto. Ahora, por supuesto, hay que clarificar. Por supuesto, no se trata de negar esa diferencia. Ese no es el punto, ¿cierto? No se trata de decir, bueno, no, en realidad todos los animales tenemos exactamente las mismas capacidades intelectuales o cognitivas y por lo tanto somos todos iguales en ese sentido. No es eso lo que quiere decir Schopenhauer. Nuestra capacidad para estar aquí haciendo filosofía, matemática, ciencia, física, en fin, eso efectivamente es algo, hasta donde sabemos, que solo nosotros, por lo menos aquí en este planeta, solo hacemos nosotros los seres humanos. El punto de Schopenhauer es que esa capacidad no es lo fundamental, no es lo primario. Esa capacidad intelectual, de la que nos enorgullecemos tanto nosotros, ¿cierto? Como esto, lo que nos hace distinto y único, tan especial, para Schopenhauer por lo menos eso en realidad se deriva de algo más fundamental. Se deriva de la voluntad, la cosa en sí, el mundo como es realmente. Y esa voluntad está presente en todos los animales, en toda la existencia misma, en todo lo que es. Entonces, el error, ¿cierto? Volviendo, el error es que los seres humanos queremos diferenciarnos. Y un error posterior a ese, porque una cosa es tal vez decir, bueno, esto es lo que nos hace distintos. Pero el error, y de nuevo, ¿cierto? Creo que Javier hiciste una excelente tarea cuando... Feels good to be home. Enjoy a personalized mattress shopping experience. Book an appointment with a sleep expert today. Ashley makes it easy to shop for furniture and mattresses.
hiciste la relación con Kant. Porque aquí Schopenhauer, a pesar de que es un gran admirador de Kant, también tuvo muchas objeciones que hacerle a Kant. Entre esas objeciones está la idea de que, bueno, uno podría constatar que efectivamente la razón es lo más importante o el intelecto es fundamental, pero de ahí a dar el siguiente paso, a derivar un valor moral de eso, ese es otro error, ¿cierto? El valor moral es lo que y había una cita que yo tenía aquí también, pero tú lo mencionaste, Javier, ese valor, lo que Schopenhauer dice es, el error de Kant, entre varios, ¿cierto? Es que al elevar la razón, al darle a la razón esa carga moral, lo que hace es que convierte al ser humano en el fin y en todo lo demás en meros medios, ¿cierto? La finalidad, lo que tiene valor es el ser humano en virtud de su razón. Entonces, lo que Schopenhauer quiere hacer es, bueno, por supuesto que nosotros tenemos unas ciertas capacidades racionales, pero no se puede derivar de ahí ningún valor moral necesariamente, ¿cierto? No se deriva de nuestra capacidad cognitiva. Entonces, nuestras diferencias que sí existen han sido mal comprendidas. Me gusta citar, así que yo aquí tengo, muy cortito, pero una cita de la tesis doctoral de Schopenhauer. En la cuádruple raíz de la razón suficiente, Schopenhauer dice, nuevamente, ¿cierto? Hace un comentario acerca de cómo nos ufanamos por hacer esta diferencia entre seres humanos y animales. Dice, la única diferencia esencial entre el hombre y los demás animales, atribuida desde siempre a la razón, facultad particular y exclusiva del hombre, se funda en que el ser humano es capaz de una clase de representaciones de que no participa el animal irracional. Los conceptos, o sea, las representaciones abstractas en contraposición a las intuitivas, de las cuales, sin embargo, son sacadas aquello. Ok, solo aquí, lo que está diciendo aquí solo Schopenhauer es que, por eso es importante tener no obviar que hay diferencias. Tenemos ciertas capacidades intelectuales que son distintas, ¿cierto? Y básicamente está diciendo aquí nuestra capacidad para formar conceptos, por ejemplo. Pero aquí está lo clave para nuestra discusión. Más abajo dice, pero esto trae consigo que la vida del hombre sea tan rica, tan artificial y tan terrible, pues en este occidente, que le ha blanqueado la piel, interesante comentario ese, porque él tiene, en otras partes habla de el color, el tono de piel de los seres humanos, dice que le ha blanqueado la piel y donde no le han podido seguir las antiguas, verdaderas y profundas religiones primitivas de su patria. Aquí viene lo interesante también, dice, ya no conoce a sus hermanos y se figura que los animales irracionales son algo fundamentalmente distinto de él. O sea, pensamos que los animales están allá y nosotros estamos acá. Y para afirmarse en esta imaginación, o sea, para convencernos de esto, les llama bestias. Cubre de nombres ofensivos todas las funciones vitales que estos animales tienen en común con el hombre. Y les declara desprovistos de derecho, obstinándose enérgicamente en no reconocer entre ellos y él la avasalladora identidad de su esencia. Entonces yo creo que eso es tan real antes, en el siglo XIX, mucho antes, y sigue siendo real hoy día. O sea, para cualquier persona que siga un poco las discusiones científicas, filosóficas actuales, es bastante sorprendente, aunque a esta altura creo que no es tan sorprendente cuando uno se da cuenta de lo que sucede, es que siempre que se descubre una nueva capacidad en los animales, que antes se pensaba era reino exclusivo del ser humano, muchos nos sorprendemos. O sea, antes se decía, bueno, los animales no pueden pensar o no tienen la capacidad de decidir, o, por ejemplo, los animales no tienen lenguaje. Hay algunos que creen, por ejemplo, que los animales no reconocen la muerte de sus pares y no saben lo que es el duelo.
Pero hay estudios que demuestran que sí. Cada vez que se trata de señalar o dejar algo que nos hace, mira, esto lo hacemos acá nosotros los seres humanos y todos los animales no pueden, nos vamos dando cuenta que esa separación tan extrema no existe y no es real. Todo es un continuo y todos participamos de mayor o menor grado en las mismas características. Entonces, y con esto yo voy terminando, porque creo que el punto principal, espero haberlo logrado medianamente. El punto principal aquí, que lo que quiere hacer Schopenhauer es, a través de su filosofía, tratar de entender que el lugar del ser humano, que nosotros nos hemos autocolocado arriba y todo lo demás abajo, y la única razón por la cual hacemos eso es que nos creemos tan inteligentes. Esa idea parte de, por eso yo hice la mención al idealismo trascendental al principio, esa idea parte de una no comprensión, el no conocer la verdadera esencia de la existencia y no entender que lo verdaderamente fundamental es que todos somos una cosa, la cosa en sí y voluntad. Entonces, tal vez la esperanza es, si nosotros logramos entender eso y reconocer que todos participamos de la misma esencia, esta jerarquía constante que hacemos por darle valor a las cosas que están arriba y más abajo, y más encima nos enfocamos justo lo que nos conviene a nosotros, la razón, ¿cierto? Porque uno podría enfocarse en muchas otras habilidades, pero justo lo que nos conviene a nosotros, decimos esto es lo primero y todo lo demás viene después. Bueno, ese es un error, como dijo Schopenhauer, que tiene una larga data en la filosofía y que él cree que es momento, y yo estoy de acuerdo con eso, es momento de corregir ese error. Eso sí que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, por esta interesantísima presentación. Una pregunta. Begoña. Ay, perdón, se me fue Zoom. Estoy analfabeta digital después de la pandemia. Como que olvidé cómo usar las plataformas, perdón. Eh, Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Me pareció muy estimulante y me pasa lo mismo que a ti. Me dan ganas siempre de citar a Schopenhauer porque creo que uno, parafrasearlo, siempre queda pobre, como él mismo se expresa. Mira, quería preguntarte, se me ocurren varias preguntas, pero voy a partir al menos con una. Si crees que no hay una especie de tensión en Schopenhauer, por un lado, claro, no deberíamos considerarnos el pináculo de la existencia, pero por otro lado, al ser seres racionales, y en este sentido hay una especie de contradicción, se supone que somos seres más sufrientes, como planteaba Javiera, ¿no? Es decir, no somos el pináculo de la existencia, pero quizás justamente por estar dotados de razón, como sufrimos más, tenemos una especie de, en base a esta intensidad y a la magnitud del sufrimiento que nos ocasiona nuestra razón, si eso acaso no nos da una especie de licencia para determinado trato con los demás animales, si no hay una tensión ahí con Schopenhauer. Sí, gracias Begoña, y obviamente comparto tu idea de que lo mejor es citar a Schopenhauer porque él dice las cosas de una manera que uno siempre se queda corto. Bueno, para responder tu pregunta, no lo hemos mencionado hasta ahora, no sé si Begoña o Paolo, tal vez, no sé, Sandra lo menciona en algún momento, pero Schopenhauer es el fundador de lo que se conoce como el pesimismo filosófico, ¿cierto? Entonces, él es el pesimista, con él parte toda la filosofía pesimista. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué tiene que ver eso con tu pregunta? Porque si la existencia es fundamentalmente sufrimiento, y no existir es siempre preferible a existir, porque esto es importante para Schopenhauer, ¿cierto? El no ser es mejor que ser. Y eso aplica no solo para los seres humanos, para todos. Bueno, si aceptamos nuevamente este marco, ¿cierto? Si aceptamos esta idea que siempre no existir es preferible a existir, y fin, y la vida es sufrimiento, y esto es terrible, y ojalá no estuviéramos aquí. Si aceptamos eso, entonces, bueno, uno podría efectivamente hacer el argumento, y bueno, de hecho lo hace Schopenhauer, como mencionó Javiera, y como tú mencionaste, Begoña,
de hecho lo hace, dice, bueno, de todos los sufrimientos posibles, el ser humano efectivamente puede sufrir más, porque efectivamente podemos proyectar sufrimiento al futuro, recordar sufrimientos pasados, y además nos hacemos todas estas preguntas existenciales, ¿cierto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Empezamos a sufrir un montón de cosas que al parecer, yo siempre quiero decir al parecer, porque quiero dejarlo tentativo, al parecer otros animales no hacen. Dado que hacemos todo esto, sí, eso no hace, hay una diferencia ahí. Pero, y esto tal vez lo interesante, eso no nos da necesariamente más valor moral. Entonces, a lo más yo me atrevería tal vez a decir, sí, eso es una diferencia, nos pone a lo mejor un paso arriba, pero no como algo positivo, necesariamente, sino como algo negativo en el sentido que no nos da más valor, porque volviendo a esta idea, ¿cierto? No existir es preferible a existir. Ojalá no estuviéramos aquí. Por lo tanto, el hecho de que nosotros estamos aquí, los seres humanos, eso no es algo que sea motivo de alegría, que algo de lo cual tenemos que estar orgullosos y decir, miren a nosotros los seres humanos, qué inteligentes que somos, qué valiosos que somos. Es un honor ser un ser humano y los demás animales, no, no, no. Al contrario, ¿cierto? Creo que la lectura de Schopenhauer diría qué desgraciados que somos, qué terribles los seres humanos. Entonces sí diferente, pero si somos los seres desgraciados que somos, bueno, todos, ¿cierto? Porque todos sufrimos, pero nosotros más aún, eso no es motivo para que nos demos más valor o pensemos que tenemos alguna superioridad moral o algún valor más importante, no sé, ¿cierto? Entonces creo que la lectura sería esa, como que sí somos diferentes, pero no por eso necesariamente somos superiores en algún sentido moral. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. O sea, en tu opinión, ¿el pesimismo puede aportar algo a la consideración ética en Schopenhauer? Que Sí, no es algo obvio, uno podría pensar la concepción irracionalista de Schopenhauer o, no sé, ponerle prioridad a la voluntad puede ser interesante en términos éticos, pero podríamos prescindir del pesimismo. En tu opinión, ¿el pesimismo puede agregar algo? sí, que bueno, de nuevo, gracias por tu pregunta, sí, yo creo absolutamente. O sea, obviamente ese no es el propósito de nuestra conversación hoy día, así que es para otro tema, pero si hubiésemos tenido el tiempo o hubiese sido el propósito, yo partiría absolutamente afirmando que el pesimismo de Schopenhauer es lo que nos permite hacer todas estas derivaciones éticas, metafísicas, en fin, todo parte de ahí. Y claro, entonces juega un rol fundamental esta idea de que no existir es siempre preferible a existir. O sea, a partir de ahí yo creo que se deriva todo lo demás que estamos haciendo, sí. Pero es claro, es tema para otra discusión, pero yo sí creo que eso es importante. Súper interesante, Ignacio, tu ponencia. Y efectivamente, claro, se sostiene respecto al pesimismo que en el mundo como voluntad y representación, que es el miedo a la muerte, la experiencia del dolor, del sufrimiento, aquello que lleva más al ser humano a buscar explicaciones metafísicas de la existencia. Y antes de darle la palabra a Begoña, eh, efectivamente también respecto a que hay una prevalencia del no ser por sobre el ser, él no propone, por ejemplo, el suicidio como una vía de salida. O sea, es cierto, estamos acá, hay situaciones muy desgraciadas, pero no propone como una salida general, digamos, para superar el fenómeno del sufrimiento, el suicidio, sino la vía de la negación de la voluntad de vivir, que es la que sigue el asceta, el santo, el místico antiguo. Súper interesante, Ignacio. Sí, Bien, perdón, solo porque para agregar ese punto, Sandra, que bueno que lo mencionaste, que sí, efectivamente Schopenhauer cree que el suicidio es la forma que el mundo nos ofrece para compensar por el sufrimiento adicional que nosotros tenemos y los animales no tienen. Por eso nosotros podemos suicidarnos y los demás, al parecer, no. Eso, perdón, gracias. le damos entonces la palabra a Begoña Besis de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella va a exponer sobre la compasión como educadora
y la educación de la compasión. ¿Ya? Begoña es licenciada en Letras Hispánicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es licenciada en Filosofía por la misma Casa de Estudio y doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación se han centrado especialmente en la filosofía moderna alemana, especialmente en Kant, Schopenhauer y Nietzsche. Es profesora asistente del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde imparte clases en pregrado y posgrado y desarrolla su investigación. Además, es coordinadora de un curso sobre civilización contemporánea. Te agradezco, Begoña, que nos puedas exponer sobre esta temática tan relevante. Muchas gracias, Sandra, por esta invitación y por esta instancia. Comparto la idea de Ignacio, que es muy grata para